Hola, saludos cordiales. Este es el juicio investigador. Ministerio, el juicio investigador. En esta ocasión hablaremos de leyes. Ley estatal y ley moral. Ah, y la ley del Código de Derecho Canónico. Curioso, tres leyes, solo que la ley moral de Dios o la ley espiritual de Dios establece principios fundamentales, garantías individuales, libertad eh, de nacer, de crecer, reproducirte y ser feliz. Libertad de asentamientos humanos. El problema es cuando el hombre decide formar una sociedad civil. En la sociedad civil se establecen leyes de índole humano con la intención de regir y corregir a los crímenes. Am, estas leyes son puestas por, normalmente era un monarca, y en algunos lugares todavía continúa la monarquía. En el continente americano se estableció el sistema de gobierno más civil, más democrático, donde había libertad de religión, libertad de expresión, pero ahora ya se han convertido en derechos a la libertad, y el derecho no es la libertad, o viceversa. ¿Por qué la libertad no es un derecho? Porque la libertad es una garantía de principios ah, morales, ¿verdad? Que nos permiten el libre albedrío, la libertad de decidir en cuanto a conciencia, sobre todo. Eh, Solo que ahora se han alterado. El papado ha buscado siempre regir nuestra conciencia y corregir nuestras creencias. Entonces ahí es donde entramos en problemas. Dios dio al hombre libertad de reproducción y de poner su vivienda donde mejor le conviniera, pero lo que hizo la descendencia de Caín y después del diluvio de Cam, Cus, Nimrod, los hijos de los hombres, entonces fue establecer sociedades civiles, fronteras, leyes que coartan la libertad de conciencia, que es un principio fundamental, creo que es el mayor de los dones del ser humano. Ahora bien, en Estados Unidos, cuando se fundó esa nación, las primeras leyes de 1776 eh, garantizaban la libertad de conciencia, la libertad de culto. Se aseguraron los fundadores de esa nación de no tener una nación con monarca, una monarquía, un reinado, y de no tener una iglesia con papa, libres, según las Sagradas Escrituras. Pero el papado Roma imperial fue sucedida por Roma papal en el 538 después de Cristo, que es por cierto cuando Justiniano declara los derechos humanos, y que son los mismos que profesa la ONU. Ahora bien, tengo en mis manos Código de Derecho Canónico, que es la ley, llamémosle la ley moral del papado. Descárguenlo de internet. El lenguaje que se encuentra en Código de Derecho Canónico se refleja en la constitución política de cada país. En este caso hablaremos de México. Y bien, si hacemos un poco recuento de la historia, eh, sin la historia no podremos comprender lo que está pasando hoy.
y lo que está por venir. Es necesario seguir esa secuencia, así que Dios nos heredó también ese método historicista que está en las Sagradas Escrituras. En el libro de Daniel habla de cuatro bestias que son poderes políticos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero Roma no desaparece del mapa hasta que Jesucristo vuelve. Entonces, Roma pagana se convierte en Roma papal. Y se desató la más terrible persecución imponiendo doctrinas antibíblicas a través de la historia, porque el sábado semanal se guardaba aún hasta el siglo IV y la cruz no era un símbolo de Jesucristo, es una insignia romana que utilizaban para castigar a los criminales, la cruz. ¿Cómo es que ahora la cristianizaron? Porque los discípulos jamás no quisieron saber de una cruz. Cuando la Biblia menciona acerca de la cruz se refiere al padecimiento por servir a Cristo. Entonces, en México, por ejemplo, hubo cuatro guerras: la de 1810, la de 1857, la de 1917 y la de 1926. Cuatro guerras auspiciadas e influenciadas por el papado. O sea, la lucha entre dos poderes, dos partidos, el liberal que quería la separación iglesia del Estado y el conservador que quería que la iglesia gobernara. Para no alargarnos tanto, vamos a remontarnos nada más un poquito como para comprender este tema. En, de 1926, vámonos a 1857, donde se establecen las leyes de reforma y el expresidente Benito Juárez expulsó a los jesuitas de México y expropió todo lo que la iglesia había robado al pueblo: cementerios, templos, hospitales, escuelas, el registro civil pertenecía al clero, y más del 80% del territorio nacional con huella dactilar en en las actas de propiedad por medio del engaño, que eran las indulgencias, el perdón de los pecados futuros. Si no, los atemorizaba con el infierno. Entonces, por eso los indígenas cedieron sus tierras al papado. No se iban a quedar de brazos cruzados, por eso intentaron después desestabilizar el gobierno, pero lo hicieron de una manera muy astuta a través de la educación, a través de las escuelas privadas, porque es la mejor manera de formar las conciencias, ¿no? Entonces, la guerra de 1926, que todavía se estaba peleando la separación iglesia del Estado, estalló porque la iglesia había violado la ley civil al construir un Cristo Rey muy parecido al de Brasil. Un Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, una estatua gigante en el Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato. Acto seguido, Ernesto Flippi, el obispo de Roma en México, fue expulsado, fue deportado a Roma por haber violado esta ley, no haber pedido permiso al Estado para construir ocupar territorio nacional para eh, una estatua religiosa. Acto seguido, los sacerdotes en México influenciaron a los católicos para estallar la guerra de los cristeros. Asesinaron al general Álvaro Obregón, que era presidente en ese entonces, porque estalló la guerra y la Iglesia Católica se quejaba de que estaban asesinándolos en sus catedrales cuando estaban rezando. No era así, no fue así. La Iglesia trajo armas desde Estados Unidos y las guardaba en los sótanos de las catedrales, las camuflajeaba ahí, así que de ahí fluían para levantarse en armas. Murieron más de 150,000 mexicanos peleándose paisano contra paisano solo porque la iglesia logró influenciarlos. Bueno, cabe destacar también que Roma papal está detrás de todas las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y las revoluciones que se han llevado a cabo en cada nación por el propósito único nada más de establecer su poderío, su control mental, su control religioso.
Entonces, subió después Plutarco Elías Calles, pero fue comprado por la Iglesia Católica. Y ahí surgió también, 1950, si no me equivoco, Ramón Plata Moreno, una organización católica eh, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era una organización civil particular que adiestraba a católicos que, por cierto, estaban influenciados por los caballeros de Colón, o educados por los caballeros de Colón, y de ahí nació el Yunque, la ultraderecha en el poder, que tiene un poderío impresionante hasta en Europa, y está en la política, aunque es una hermandad secreta que pertenece a la Iglesia Católica. Les apodan los juramentados, hacen un juramento de servir a la nación y a la Iglesia Católica. Bien, quizá para muchos no parezca muy interesante este asunto de las asociaciones religiosas, pero es un tema muy importante. Muchas religiones se alegraron, igual que el Vaticano, de que finalmente se estableció la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Aquí lo tengo, pueden buscarlo. Ahora aparece también en la Constitución Política, en la cual la Iglesia Católica recupera todas sus propiedades que le había confiscado las leyes de reforma de 1857. Pero esta influencia fue por parte del Papa Juan Pablo II al primer presidente impuesto por la Iglesia Católica, Salinas de Gortari. Pero, ¿hay algún problema con un registro constitutivo ante la ley de parte de las iglesias? Bueno, siempre y cuando no atente contra la conciencia o que el Estado busca imponer una doctrina, un dogma. Pero resulta que estas leyes de 1991 sí agreden la conciencia. En Estados Unidos, eh, para 1860 por ahí, el Estado ah, establece leyes para que las religiones se registren ante el Estado como personalidades o personas jurídicas. Exigía, de hecho aquí tengo lo pueden buscar está en inglés como Compiled Laws of Michigan, volumen 1, página 660. Es en realidad una compilación de leyes de Michigan, donde exigía el Estado el registro constitutivo de cada religión, pues con el propósito de delegar ah, propiedad privada y por ende pagar impuestos. Así que las religiones tenían que registrarse porque resulta que muchas religiones ya tenían escuelas, ya tenían imprentas, ya tenían templos, pero no tenían un acta constitutiva que manifestara la propiedad privada y que también pagar impuestos. Así que el, eh, las, eh, las leyes de Michigan exigen, dice en esa página de las leyes compiladas que acabo de mencionar, ninguna donación, cesión, disposición, arrendamiento de cualquier bien inmueble dedicado o apropiado para los fines que convengan estarán destinados o administrados a cualquier, o controlados, perdón, por cualquier congregación o sociedad o por cualquier oficial en sus funciones oficiales y que se le adjunte o confiera ningún derecho, título o interés en cualquier persona a las que dicha concesión, transporte, legado o arrendamiento se puede hacer a menos que la misma se haga en una congregación organizada, que se registren ante el Estado. Y el requisito es que dicen estas leyes, que será legal para cualquier eh, personas mayores de edad, no menos de 5,
que puedan estar deseosos de constituirse en una iglesia, congregación para la sociedad religiosa, quienes deberán firmar estatutos para este propósito, de trabajar juntos en ese lugar que designen, ya que pueden seleccionar o por la pluralidad de votos por cédula elegir cualquier número de personas discretas, siendo laicos no inferior de 3 ni superior a 9, en total como fiduciarios, para hacerse cargo de la propiedad que pertenece y tramitar todos los asuntos relativos a las temporalidades de dicha iglesia, congregación o sociedad religiosa. Bien, las leyes del Estado no atentaban contra la conciencia, no exigían que cambiaran su doctrina, todas las religiones, sino que solamente buscaba, pues, ofrecer, dar títulos de propiedad y también que pagaran impuestos. Hasta ahí no había apostasía, ¿verdad? Porque sabemos que la unión iglesia y Estado representa el vino de Babilonia. Muy bien. Ah, dice en este libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 117, las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo no tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo. Perdón, el pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo. El mensaje de los tres ángeles. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías en la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo y que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Entonces lo que buscaría Roma es, ahora, por medio del Estado, primero recuperar todo lo que había perdido, que le habían confiscado, y la otra, al tener actas constitutivas a través del Estado, sí podría atentar contra la conciencia. Ahora sí, las asociaciones religiosas se vería amenazada su fe, su doctrina. Esto se planeó desde 1990. En 1991, finalmente, se establece la Ley Federal de Religiones. Ocurre, esa fue una condición para que en 1979 Juan Pablo II visitara a Estados Unidos. Nunca había entrado un papa, nunca, nunca. Había enemistad porque ya el presidente Truman había declarado que Roma papal había financiado las guerras de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, y que hacer alianza con el papado significaría traicionar la memoria de aquellos que murieron también en la llamada Santa Inquisición. Pero miren nada más qué rápido se cumplió esta profecía. Entraron a Estados Unidos. Hay que recordar que Apocalipsis 13 habla de dos bestias. La que sale del mar representa el papado y la que sale de la tierra representa Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el segundo papa fue Benedicto XVI, llegó más allá a la Casa Blanca. Y el tercero fue más allá todavía, al Senado de la República, donde se hacen las leyes. Vamos a ver cómo va avanzando Roma papal, y esto lo dice el conflicto de los siglos también, que Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Y todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya se le concedió. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. No todas las religiones serán perseguidas, solamente aquellas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que guardan sus 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el sábado semanal, el sello del Dios vivo desde la creación y todavía en el cielo se guardará. Ahora bien, se establece esta ley en 1991, 1992. Girolamo Prigioni,
el prelado de Roma en México fue el primero que firmara esta ley que yo le llamo anticonstitucional, porque ahora se le dio poder a Roma papal para tener más procesiones católicas, más influencia en la política, este, vaya, controlar incluso, incluso los votos en las campañas políticas, los jesuitas, a través de um, Smartmatic, que se convierte después en Dominion. Okay, es un sistema de computación que controla, lleva el conteo de los votos y ellos pueden manipularla a distancia, desde la distancia. Ok, este, este libro que se titula Hacia la modernización de las relaciones Iglesia y Estado es em, es un documento de David Alejandro Delgado Arroyo que explica que el Papa Juan Pablo II pues tiene unos propósitos para las relaciones con México y era recuperar lo que le había confiscado Benito Juárez en las leyes de reforma. Primero el presidente tendría que ir a visitar ahí al Papa, invitarlo y violar el Estado laico, obviamente. Violar el Estado laico al decir que los mexicanos estamos invitando al Papa. Soy mexicano y jamás lo invité. Debió haber dicho, la Asociación Religiosa Católica le invita, ¿verdad? Y pudo haber ido a un estadio o algo así, pero no. También ya entra al Palacio de la Nación, al Palacio de Justicia. Entonces, se establece la Ley Federal de Asociación Religiosas y Culto Público en 1992. La Iglesia Católica firma primero, de ahí recupera todo lo que perdió sin disparar ni una sola bala. Y de ahí le siguen el 93 los adventistas, los mormones, los testigos, todas las religiones se formaron. ¿Dónde está el oprobio? Bueno, ¿y cómo es que se atenta contra nuestra conciencia esta ley federal de religiones? ¿Qué es lo que establece esta ley? Voy a leer de esta ley federal. Y dice aquí el primer artículo que esta ley está basada en el principio de separación de la Iglesia del Estado. Es una vil mentira. Porque si ya existía la libertad de religión, entonces, ¿por qué establecen una ley para controlar las religiones? Y luego dice, el artículo 6 dice, las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación en los términos de la ley. Y si yo me voy a hablar, a ver acerca de, como dice, personalidad jurídica, me voy a Código de Derecho Canónico. También lo pueden descargar de internet. ¿Qué establece? Miren nada más. Impresionante. El capítulo 2 de las personas jurídicas, el artículo 113, inciso 2, dice que en la iglesia, además de personas físicas, hay también personas jurídicas que son sujetos en derecho canónico de las obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Luego sigue diciendo el artículo 114, inciso 3, la autoridad competente de la Iglesia no confiere personalidad jurídica, sino a aquellas corporaciones o fundaciones que persiguen un fin verdaderamente útil y que, ponderadas todas las circunstancias, dispongan de medios que se prevé puedan ser suficientes para alcanzar el fin que proponen. Artículo 115. En la Iglesia, las personas jurídicas son corporaciones o fundaciones. Inciso 3. La persona jurídica patrimonial, fundación autónoma, consta de unos bienes o cosas espirituales o materiales y es dirigida según la norma del derecho de los estatutos. Artículo 116. Son personas jurídicas públicas, corporaciones y fundaciones instituidas por la autoridad eclesiástica para que dentro de los límites que se les señalan. Aquí viene la trampa. Miren, bueno, déjenme leer primero el 117. Dice, ninguna corporación, fundación que desee conseguir personalidad jurídica puede obtenerla si sus estatutos no han sido aprobados por la autoridad competente. Miren nada más. 123. Noten,
Cuando se extingue una persona jurídica pública, el destino de sus bienes, derechos patrimoniales, así como sus cargas, se rige por el derecho, estatutos. En caso de silencio, estas pasan a la persona jurídica inmediatamente superior. O sea, en pocas palabras, cuando se viola la Ley Federal de Religiones, que después viene multas y luego confiscación de bienes, todos sus bienes pasan a ser propiedad de la personalidad jurídica superior, en este caso, la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta? Y miren qué interesante, que aquí dice que si se violan, miren nada más, aquí está, am, que por cierto, ahí donde establecen que en el aspecto del fisco, noten, tienen que pagar impuestos cualquier, cualquier ingreso. O sea, los ingresos que entran a la iglesia, válgame la redundancia, pagan impuesto, excepto limosnas. Entonces, dice el artículo 15 de esta ley, am, artículo 16, perdón, dice, corresponde a las asociaciones religiosas la administración de los templos locales destinados al cumplimiento de su objeto, sea en uso, posesión o en propiedad. Lo mismo regirá respecto a sus ingresos. Para efectos del presente artículo se consideran ingresos de las asociaciones religiosas, entre otros, ofrendas, diezmos y primicias, y donativos entregados por cualquier concepto relacionado con el desarrollo objeto previsto en los estatutos de la misma. ¿Se dan cuenta que está planeado para los protestantes, en contra de los protestantes, que ellos sí van a pagar impuestos, menos la Iglesia Católica que recolecta limosnas? ¿A poco no está atentando contra la conciencia? Aparentemente no. Pero les voy a decir una cosa. El artículo 8, inciso 3, aquí lo tengo, dice, artículo 8, el 3, respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, coma, haremos una pausa entonces. Respetar en todo momento cultos y doctrinas ajenos a su religión. Respetar. O sea, no hablar mal, que es dicho de otra manera. O sea, no declarar que las Sagradas Escrituras afirman que el papado es la bestia de Apocalipsis y que es la ramera que va sobre una bestia, que son los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú dices lo que dice la Biblia o repites lo que dice la Biblia, estás faltándole el respeto a esa asociación religiosa y estás generando un discurso de odio. Sigues de la trampa. Dice, así como fomentar diálogo, tolerancia y convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. ¿Saben que también los de la muerte, la iglesia de Satanás está registrada también y que aquí exige que tiene que haber diálogos, reuniones ecuménicas? El inciso 4 del artículo 8. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas. Aparentemente se oye bien, pero ¿dónde está la trampa? Bien, según la Carta Magna de los Derechos Humanos, si dos homosexuales vienen a la asociación religiosa para que los casen, tienen que hacerlo. De otra manera, estarían violando la Carta Magna. Están discriminando, ajá, por ideología de género. O si vienen dos lesbianas que quieren ser pastoras y las rechazan, entonces es discriminación. Ah, viene una sanción. Primero vienen multas, luego viene cárcel y luego viene confiscación de los bienes y pasan a la propiedad de la Iglesia Católica, a la personalidad jurídica superior. Pero miren qué interesante a ver si lo anoté aquí, es demasiada información, me disculpan, pero aquí anoté algo interesante en cuanto a la propiedad privada. O sea, les quitaron la plaquita que decía propiedad federal a los templos, se las quitaron, y ahora tienen propietario. O sea, la Iglesia Católica, el Vaticano, ya recuperó sus escuelas, templos, catedrales, parques, industria, y siempre han tenido industria. O sea,
todo lo recuperaron con esta ley, porque ellos impulsaron esta ley federal de religiones y la primera que se registró fue la Iglesia Católica y casi nadie lo percibió. Ajá, mira aquí. Ah, y por cierto, hay un senador, no recuerdo ahorita su nombre, que está solicitando en México en el Senado para que se modifique el artículo 16, evitar discursos de odio a través de los medios de comunicación que poseen cada religión. ¿Y qué es un discurso de odio? Bueno, si tú predicas entonces que la Iglesia Católica es Babilonia, entonces me refiero no a la Iglesia como miembros, sino al clero, a los líderes de la Iglesia Católica. Mil disculpas, amo a los católicos. Hay mucha gente más noble que entre los evangélicos, por cierto, solo que ellos adoran de una manera equivocada. Entonces tienen que despertar sus conciencias. Sus líderes los están engañando. Mira, ah, este artículo 16 también dice que las ARs, vamos a sintetizar, abreviar, AR, asociación religiosa, en liquidación podrán transmitir sus bienes por cualquier título u otras asociaciones religiosas a otras. Pueden vender también sus templos o la congregación. Am, leí esto. Ah, esto está interesante. Miren nada más, el artículo 32 de esta misma ley. ¿Cómo se obtiene una cancelación del registro AR? Voy a avanzar acá. Dice, cuando la sanción que se imponga se le clausura definitiva de una local propiedad de la nación destinado al culto ordinario o la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la de Gobernación, determinará el destino del inmueble en términos de la ley de la materia. ¿Qué quiere decir? Que Gobernación va a determinar que esa asociación religiosa se ha extinguido y sus bienes son confiscados, pero pasan a ser propiedad de la Iglesia del Vaticano, del cristianismo romano. Interesante, porque lo leí aquí en la personalidad jurídica cuando se extingue, ¿verdad? Código de Derecho Canónico, artículo 123, cuando se extingue una asociación religiosa, sus bienes pasan a la Iglesia Católica. Y miren lo que dice la Constitución Política, am, el artículo 22 de la Constitución Política de México. Dice, quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, azotes, los palos de tormento de cualquier especie, multa excesiva y la confiscación de bienes. Queda prohibido. Y miren lo que dice el artículo 136. Ah, esto está buenísimo. Artículo 136. Y cómo la están violando. Se están pasando esta constitución por el arco del triunfo. Miren, artículo 136. En la constitución, esta constitución no perderá fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios de ella sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella, las leyes que en virtud se hubieran expedido serán juzgados. Así, los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado a esta. La inviolabilidad de esta constitución. Y aquí mutilaron el artículo 24. El artículo 24, antes del 2011, de hecho fue en el 2011, entre febrero, marzo y abril, está en Ester 3, por cierto, la fecha del año duodécimo, en el 2012. El artículo 24 es la punta de la lanza para cambiar, mutilar el tercero, el quinto, el 27, el 28, el 40 y el 130. Si Roma logra cambiar estos artículos, México pasa a ser otra vez propiedad del Vaticano. Y la inviolabilidad de la Constitución se la pasaron por el arco del triunfo.
Así es, porque antes decía, artículo 24, todo hombre es libre, libre, todo hombre, basado en la creación del hombre, de Adán. Pero ahora ya no dicen todo hombre, ahora dicen toda persona para no ofender a los de la ideología de género. Miren nada más. Decía, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que mejor le convenga, siempre y cuando no atente contra las leyes del Estado. Así decía. Ahora dice toda persona, ya no dice todo hombre. Por el lenguaje inclusivo, ellos y ellas, niños y niñas, ¿no? Ah, trampas. Ahora dice toda persona tiene derecho a la libertad. Y saben que en el Código de Derecho Canónico habla de ese derecho a la libertad. ¿Qué no se conculcan los derechos? ¿En dónde están los avances, la ampliación de la libertad basado en el artículo primero de nuestra Constitución, donde establece que todo hombre es libre, o sea, refiriéndose a la raza humana, libre de religión, de moverse, de establecerse, de nacer? Ah, pero como ahora ya aprobaron lo del aborto, y ahora se nos da el derecho. ¿Quién domina el derecho en las naciones? Bueno, hay tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial es el que tiene más poder. Cuando no se ponen de acuerdo en una elección política, van al Tribunal Superior de Justicia y ellos determinan quién va a gobernar. Ok, ¿cuándo el Poder Judicial me va a quitar el derecho a la libertad? Cuando yo viole esta constitución de asociaciones religiosas, esta ley, o estas leyes, mejor dicho. O sea, si yo predico que el papado es la bestia de Apocalipsis 13 y que el papado es Babilonia y que es la ramera, que va sentada sobre una bestia, que es el poder, los poderes políticos a nivel mundial, entonces será, soy llamado ciudadano subversivo. Me van a prohibir comprar y vender. Pero las religiones ya no están predicando esto, ni siquiera el adventista del séptimo día, para no ser sancionados y que les confisquen sus bienes, porque tuvieron que declarar que recolectaban limosnas, cuando en sus sobres de recolecta dice ofrendas, diezmos y primicias, y para no pagar impuestos. Pero hace un tiempo los descubrieron y les impusieron una sanción federal multimillonaria que tienen que estar pagando al Estado por esa mentira. Entonces, ese es el peligro, porque yo no he escuchado a los evangélicos, a ninguna religión de índole evangélica, cristiana. Bueno, los testigos no son cristianos. Este, triste, ¿verdad? Desconocen, rechazan la deidad en Cristo, que Jesucristo es Dios también. Y que también en el Antiguo Testamento se reconoce a Jesucristo como Jehová, el Espíritu Santo como Jehová, el Padre como Jehová, porque al final de cuentas solo es un título. Dios no nos ha dado su nombre. Él usa títulos como Yahweh, Adonai, El Shaddai, Emmanuel, Elohim, Jehová. Entonces son títulos de acuerdo a nuestras necesidades, de los creyentes, claro. Pero en Apocalipsis dice que Él nos revelará, si logramos llegar a la meta, nos dará su nuevo nombre. Cuando Moisés le preguntó a Jehová o a Yahweh cuál era su nombre, que le iba a decir a Faraón, no le dio su nombre. Él dijo, dile que vas de parte del yo soy el que soy, la acción, el verbo. ¿Se dan cuenta dónde está la trampa? En pertenecer a una asociación religiosa, una AR, registro constitutivo ante la ley, Secretaría de Gobernación, dice SEGOV, abreviado, y también aparece la fecha y una clave, un código, y todos son vigilados. Porque inmediatamente que declaren la Biblia en alta voz y anuncian al pueblo, dice, alza tu voz en cuello, anuncia a mi pueblo sus pecados en la casa de Israel, sus transgresiones que me buscan como si guardaran mi ley.
Si estuviera Juan el Bautista ahorita sería sancionado, sería metido a la cárcel por un discurso de odio, porque le llamaba camada de víbora a los líderes de la iglesia. Incluso a Jesucristo, por eso lo asesinaron, ¿no? Por haber transgredido el sábado, según ellos. Y por eso lo asesinaron a Jesucristo, porque lo llamaron ciudadano subversivo, un revolucionario que venía a alterar la paz, a provocar división con discursos de odio, hablar mal de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esto está tremendo. Y bueno, no me voy a alargar, pero a partir de ese año, del 1991, que se establece una ley federal de asociaciones religiosas y culto público, de hecho el 92 fue cuando comenzaron a registrarse primero la Iglesia Católica y después los demás. Em, Se altera también el artículo tercero en cuanto a la educación, que se supone que es laica, pero saben, crearon el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que son los líderes de la educación en México. O sea, son jefes de la Secretaría de Educación Pública y ellos son los que establecen todo el sistema educativo, los libros de texto sobre todo. ¿Cuáles eran los requisitos según la Constitución? Bueno, que fuera un organismo público, va bien, entonces no es del gobierno. Bueno, debería de decir, porque dice descentralizado, público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión y gestión con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué quiere decir? Que su patrimonio no proviene del gobierno. ¿Quién la está financiando? El Vaticano. Obviamente con dinero del pueblo, ¿no? Mexicano igual. Ellos no sueltan ningún centavo. Pero lo curioso es que tiene personalidad jurídica. ¿Y saben quién fue la que inició este proyecto? Hubo bastantes disturbios. eh, Le llamaban la reforma educativa del artículo tercero. Ahora se llama Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Personalidad jurídica, patrimonio propio y autónomo, sigue siendo lo mismo. Y por cierto, estaba dirigida por una monja, Silvia Schmelz. Ahí se comenzó a publicar este libro, Educar para una Sociedad. O sea, la Conferencia Episcopal Mexicana comenzó a regir otra vez, controlar la educación. Y esto que le está sucediendo a México atañe a todas las naciones. Ocurre en todas las naciones, pero no todos están dando cuenta. Lo que le pasó a Venezuela no justificó la tiranía del fascista, de este señor, el más duro. No, un fascista que había que sometió a Venezuela por muchos años, pero no fue el primero. Recuerden Hugo Chávez, que fue su maestro. ¿Y quién fue el maestro de Hugo Chávez? El Papa Negro, el general de los jesuitas, Arturo Sosa. Es de Venezuela. Él instruyó a Hugo Chávez, fíjense, y ellos practican la brujería, la santería. Igual Maduro, pertenecen a sectas satánicas. Entonces el Papa Negro también, sí, también. No es negro de piel, de espíritu, por su sotana. Lo saludan los guardias suizos como un comandante. Se cuadran. Ellos son el estado profundo, los jesuitas, pero no se ven, no aparecen. En el lobby aparecen familias como los Rockefeller, los Bilderberg, los Rothschild, George Soros, Claude Schwab, um, Elon Musk, Bill Gates. Todos ellos son los chicos malos, ¿no? Carlos Slim. Son prestanombres. Carlos Slim no es el más rico de México. Es prestanombres para el Vaticano, para los jesuitas. Son los jesuitas los que dominan el mundo. La bolsa de valores, la banca mundial, el Foro Monetario Internacional. Ellos llevaron al socialismo a Cuba. Ellos pusieron a Castro Ruz, que por cierto también era santero. Impusieron el socialismo
en el continente americano otra vez, con apariencia de democracia. Miren la Argentina cómo está. Ah, los demás países que no se habla ya están controlados. México está controlado por ellos. También no hay escapatoria. El siguiente tema va a ser hablar de cómo el narcogobierno, la iglesia, los jesuitas, controlan el narcogobierno. Oh, sí. Y está relacionado con todo este tema. Esto está ocurriendo en todos los países, sobre todo el continente americano. ¿Saben por qué? Porque estaba fuera de control para el Vaticano. Y ahorita ya no. No hay gobierno que suba al poder sin ir a pedir permiso al Papa. La presidenta Sheinbaum, en el correcto español, le llevó una rosa blanca en una caja negra al Papa Francisco I. Si aceptaba ese regalo y abría la caja, significaba que ella tenía permiso de gobernar México. Ella es de origen judía, pero también pertenece a una secta de santeros que en el día de su investidura para gobierno violó el Estado laico, invitó a 70 brujas para que le hicieran una limpia en nombre de Changó. Invocó los nahuales y a los espíritus de los antepasados. Llevó a cabo una ceremonia satánica y luego al sistema judicial también lo llevó a que una bruja les diera agua bendita, les esparciera agua bendita. Y la bruja les pasó incienso a los jueces del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué es lo que nos espera? Terrible. Este año va a ser de terremotos. El cambio climático está siendo provocado, sí existe, pero es artificial. El propósito es establecer la Agenda 2030 y hablaremos de eso también. Este es el Ministerio Juicio Investigador. Y pues por el momento es todo. Me gustaría que investiguen, por favor. No me crean, investiguen. Esto es real. Pero no lo van a poder comprender si antes no entienden las profecías de Daniel y Apocalipsis, buscando las versiones más antiguas de la Biblia, no las modernas. Si una religión no tiene el método historicista bíblico, no son cristianos, porque no están siguiendo esa secuencia de eventos proféticos que es la palabra de Dios inspirada a través de sus siervos los profetas. Saludos cordiales. Que el Dios del cielo, el de los 10 mandamientos, les bendiga.